Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Silvia. Mil gracias, Cobertura Médica, por la invitación. Como les decía Silvia, vamos a hablar sobre salud mental materna, que para variar siempre me gustan los temas por los cuales me convocan, ¿no? Bueno, estamos en el mes de mayo también, así que hay que pensar un poco más en las mamás. Y creo que el tema de la salud mental es sumamente importante. Hablamos mucho a veces de que las mujeres somos multitasking y a veces pienso que eso hasta daño nos ha hecho, porque en realidad nos creemos que podemos hacer de todo y creo que sí se puede. Sin embargo, el costo puede ser alto, ¿no es cierto? Ahora, lo que se puede ver en muchas ocasiones es que ser madre y trabajar ya puede ser muy difícil, muy engorroso. ¿Por qué? Porque por una cuestión cultural inclusive, no solamente biológica, estamos hablando de culturas, ¿no? La mamá lleva bastante más carga que el papá en muchos aspectos. Justo ayer fue, creo que sí, no, ayer ha sido domingo, estaba hablando con unas personas que me dicen, oye, ¿qué edad tendrán esta tal, una pareja que hemos visto? Por algo específico, me dice, ¿qué edad tendrá? Y yo le digo, no sé, le digo 65 tal vez. Y me dice, uy, yo le calculaba un poco más, pero a ella la veo un poco mayor que a él, una cosa así. Y le digo, claro, pues, es lógico. Y me dice, sí, ¿por qué? Porque es mamá, es madre. Y muchas cosas, mucha carga podríamos tener dependiendo sobre todo de la generación en que se es cada persona, ¿no? En realidad, a veces tenemos en la cabeza solamente lo bonito de ser mamá, ¿no? Y lo sublime, pero en realidad es bien difícil, es sumamente difícil. Yo siempre digo esto, cuando alguien me dice, por ejemplo, oh, no trabaja, es ama de casa, o sí, trabaja en su casa, es más sencillo. Por favor. ¿Cómo que no trabaja, es ama de casa? Es el trabajo más arduo que hay. Es más fácil salir a trabajar a una oficina que quedarse en casa al 100% o tener un trabajo dentro de la casa que sea en teletrabajo algo y también hacerse cargo de la casa y hacerse cargo de los niños si es que hay hijos. Es un trabajo extremadamente arduo. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad, que muchas personas, muchas mujeres, tienen múltiples roles, ¿ya? Y los roles pueden ser a veces sumamente pesados, pueden ser muy difíciles. El ser mamá, dependiendo de la mamá, de cómo le estás viendo, puede ser ligero, puede ser estresante, puede ser divertido, etc., etc., dependiendo cómo sean nuestras personalidades, pero definitivamente es duro en cualquier aspecto. Qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad realmente de criar. Es bastante fuerte. Entonces, criar, ejercer una profesión, hacerse cargo también de que funcione una pareja con un compromiso, ¿no? A veces, en algunos casos, todavía las mamás, porque es un rol, las mujeres, cuidamos más de lo que cuidan los hombres. Y esto no es un comentario sexista, es un tema cultural que todavía existe, porque en realidad debería ser al mismo tiempo, a la par, pero por un tema de tradición, cultura, normalmente han sido más las hijas, las mamás, ¿no? Las mujeres de la familia quien cuidan a los demás. Entonces, puede haber una carga muy fuerte y convertirse en sobrecarga. Entonces, es muy difícil e importante tener en cuenta todo esto. Y cada vez que escuchen algo como, por ejemplo, no, ay, pero solo ella solo es ama de casa, ay, madre mía. O ella tiene la suerte que trabaja en su casa y puede ver todo. Ay, no tiene que ir con el tráfico, no tiene que estresarse. No, señores, no es así. Es muy duro. ¿Ok? La mujer en la actualidad tiene múltiples roles y tanto tenemos que ser conscientes nosotros como ser conscientes también las entidades, es decir, las organizaciones que contratan mujeres. En realidad, no es tanto el problema en sí de la carga de trabajo, entre comillas, que uno pueda tener o las responsabilidades de un trabajo formal, sino que cuando uno tiene mucho que sostener, la carga es más emocional, ¿no? Y eso es lo que lo hace más difícil. Pensemos en el video que acabamos de ver, ¿no? Tres realidades diferentes, pero todas llenas de post-its, llenas de recordatorios, porque también tienen que recordarle a otros todo lo que hay que hacer y etcétera. Entonces, eso es fuerte. El trabajo, ¿ya? Es muy importante, es muy fuerte. Estamos
Ahora ya es menos, pero antes en realidad en otras generaciones era mucho más fuerte también probar que éramos igual de buenas, que podíamos salir adelante, teníamos las mismas, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿desde cuándo inclusive las mujeres tenemos voto, no? No es tanto tiempo. Y hay muchas diferencias también todavía en las organizaciones, pero antes era más. Es bastante difícil tener un trabajo y ser mamá, un trabajo fuera de casa, porque tienes muchas responsabilidades y aparte tienes que criar. Y el criar es uno de los trabajos más difíciles que hay, porque no solamente es cuidar, entre comillas, es ver cómo si está la comida, si está el colegio, si tienen tareas o no, sino que tenemos que estar en tiempo presente, tenemos que estar siempre ahí presente para cuando se necesite, para estar siempre al tanto de todo, viendo todo lo que pasa, formando personas de bien. ¿No? Porque esa es la labor de la crianza, formar personas que sean de bien, que puedan enfrentarse al mundo, que puedan, que si se caen se pueden levantar. Y eso es difícil, la crianza es muy difícil. Adicionalmente, tengas ayuda en el hogar o no la tengas, también la gestión doméstica, la organización familiar puede ser bastante estresante, ¿no? Si todos lo juntamos. Y encima hay el punto de que muchas mujeres, ¿ya? Y en eso sí no les tengo una estadística, porque no, la verdad es que no lo tengo así, pero sé que muchísimas mujeres, por lo que yo escucho, por lo que veo, hacen todo y se olvidan de una parte importante, también la parte personal. ¿No? Ese espacio propio, ese es el momento de sentirse una misma y no ser la mamá de, o la pareja de, la hija de, o algo por el estilo, sino realmente ser o la gerente de tal sitio, o la secretaria del otro, o del otro sitio, etcétera. Simplemente ser una misma, ¿no? ¿Y cuánto espacio le damos? Hay organizaciones en la actualidad que sí lo están manejando y que sí se están preocupando, ¿no? Porque las mujeres podamos hacer de todo sin tener que sacrificar, por ejemplo, el tema profesional con la maternidad. Pero no necesariamente se da en todas, ¿no? Hay una buena cantidad, pero todavía no hay tantos programas como debería. Y aquí encima tenemos que hacer un montón de cosas, pero les diría que se tomen unos minutos. Sé que la mayoría de personas que ven estas mini talleres lo ven en diferido, no en línea. Así que si están en diferido cuando estén viendo esto, les digo, piensen en la última vez que sintieron culpa como madres. Denle clic, detengan el video y piensen. Y piensen también qué se dijeron a sí mismas en ese momento. Porque una de las cosas que más encuentro, ¿ya? Y que más se encuentran en organizaciones es ese sentimiento de culpa. ¿No? Y a todo nivel. Yo les comento, en algún momento en alguna organización, hay algunas organizaciones que tienen apoyo psicológico, ¿sí? Y pueden conversar las personas. Otras que no necesariamente lo puedan tener, pero que sí tienen acceso a gestión humana, etcétera, que se puedan tener ciertas conversaciones de cómo se siente. En una empresa X hace mucho tiempo, les voy a contar esto. Una de las personas me estaba diciendo lo mal que se sentía porque no podía darle espacio a sus hijos, ¿no? Porque estaba trabajando demasiado y me decía, debería de darles más espacio, pero si no puedo dejar de trabajar. Y yo le conversaba, le decía, ¿qué hace que no dejes de trabajar? No, es que yo soy quien mantengo mi casa, yo tengo que ver por ellos, no puedo arriesgarme a tener otro trabajo que no cubra todo el tema económico. Ok, vamos a ver, ¿y cómo estás redistribuyendo el tiempo? ¿Qué haces cuando llegas a casa, etcétera? Una de las cosas que vi en ese caso es que sus hijos, que ya no eran tan pequeñitos, podían llamarla en cualquier momento y eso era fabuloso porque no era negociable, ¿no? Está en una reunión o algo, si llamaban, ella contestaba. Y el poco tiempo, entre comillas, poco que estaba dedicándole, siempre estaba ahí jugando, estando atenta, reprimiendo cuando tenía que reprimir, festejando cuando se tenía que festejar, ¿ya? Y esa es la realidad que viven muchas mujeres, ¿no? Que se tiene que trabajar de todas maneras. Pero algunas mujeres, o un buen número de mujeres, ha crecido con una mamá siempre en casa y considera que está haciendo algo terrible de no estar en casa. Y miren, hay casos y casos. No voy a ir a los casos en los cuales sí podrían haber dificultades, pero creo que ese es uno de los sentimientos de culpa, ¿ya?
que existe cotidianamente en las mamás. ¿Cuánto tiempo les estoy dedicando? Si no tuviera ese trabajo, ¿cómo estaría más tiempo con ellos? Pero si no trabajaría, no podría solventar colegio, no podría solventar muchas cosas. Entonces viene eso, que fue es que es primero el huevo o la gallina. Yo lo que les digo es simplemente que la culpa es algo muy complicado de manejar. Cuando sentimos culpa, nos hacemos lío, tenemos problemas emocionales y es diferente tener responsabilidad que tener culpa. Como mamás siempre van a ser responsables de todo, pero no necesariamente van a ser culpables. Otro punto, por ejemplo, a veces me dicen alguien, ¿no? Que se siente muy mal porque perdió la paciencia, porque realmente perdió la paciencia y le gritó horrible y todo, y ahora se siente pésima y a veces hasta lágrimas salen porque le gritaron a sus hijos. Miren, yo siempre digo esto y espero que si a alguien le ha pasado también lo pueda procesar de esta forma. Ser mamá no quiere decir que son superhumanos. Ser mamá no es ser alguien que no tiene emociones. Ser mamá no es alguien que no tiene sentimientos. Ser mamá no quiere decir que uno no puede reventar, que no se puede estresar, por favor. Puede pasar. Y saben que lo importante es que cuando pasan situaciones de ese estilo, que no tiene, claro, si pasa todos los días, entonces ahí estamos mal, pero cuando pasen una situación de ese estilo, tenemos que conversarlo. ¿Por qué? Porque también los hijos aprenden ya que las mamás son seres humanos y que puede suceder y que si se equivocaron, también pueden ofrecer disculpas o también pueden explicar qué es lo que está sucediendo. Ese tipo de situaciones las hacen normalmente sentir culpables, pero yo creo que deberían de dejar la culpa en el parking, ¿ya? Y pensar que en realidad son seres humanos, que tienen que trabajar para que no vuelva a suceder, sí, porque no podemos reventar a cada rato, pero si sucede, no flagelarse, ¿no? No flagelarse, porque en realidad creo que después se convierte en un círculo vicioso. Entonces, piensen en ese momento que sintieron culpa y sobre todo qué se dijeron a sí mismas en ese momento. ¿Ya? Lo que se dijeron fue algo positivo, fue algo que te hace crecer, enriquecedor o fue algo muy duro. Porque muchas veces lo que me dicen es, no tengo la capacidad, en otras palabras, ¿no? No puedo, esto me sobrepasa. Y saben que no es que se les sobrepase, no es que realmente todo lo que les está pasando es que ustedes no pueden en medio de todo, por el hecho de ser mamás o por el hecho de tener que trabajar. No, no es eso exacto. Lo que no es falta de capacidad, sino es que realmente a veces tienen demasiadas cosas, tenemos demasiado, como en el video que hemos visto. ¿No? Eso es importante. Miren, la vez pasada otra vez hablaba con alguien que me dijo algo bien interesante. Es una pareja, son una pareja muy bonita, muy sólida, son amigos, son muy bonita pareja en el sentido de que están consolidados. Y ella siempre es la que lleva ciertas cosas como el orden de las loncheras, la organización de todo, llevarlas al deporte a los hijos, etcétera. Y él es siempre súper relajado, muy agradable, muy simpático y súper relajado. Siempre le dice, no te estreses, ¿por qué te estresas? Si todo se puede, ¿no? Y me dijo algo que había sucedido. La mandaron de viaje. La mandaron de viaje toda una semana, justo cuando él estaba de vacaciones. Tema de trabajo. ¿Quién creen que se hizo cargo de todo? Él. ¿Quién perdió la paciencia? El papá. Quien después se sintió muy culpable porque en una de esas pérdidas de paciencia gritó demasiado. Papá. Y es que a veces no nos damos cuenta todo lo que hace la mamá, que en medio de todo, como digo, ya los tiempos están cambiando y ya veo muchos más roles compartidos, como debe ser, porque también, de hecho, tienen que haber escuchado sobre todo de personas mayores que les dicen en algún momento a una mamá joven, ay, felizmente él te ayuda por el papá, ¿no? Él te ayuda. No, señoras y señores, no tiene que ayudar, tiene que asumir la misma responsabilidad porque son los dos los padres. Todavía no es al 100%, o sea, ya hay muchísima más paridad, pero aún hay más carga que se la lleva la mujer. Así que esta sobrecarga puede ser
muy intensa y puede generar algunas dificultades también en el momento que estamos trabajando. Aunque hay mamás que separan muy bien, o sea, están trabajando, trabajan y después piensan en la casa, etcétera. Pero bueno, entonces, con todo esto, quería hablarles también sobre qué entendemos sobre salud mental materna. Y esta es una definición que nos puede ayudar, porque a veces cuando pensamos en salud, ¿ya? Pensamos en la contraparte, ¿no? Salud, enfermedad. Y cuando hablamos de salud mental materna, dices, ah, entonces tiene que ver con alguien que está sumamente equilibrado o no tiene ningún tipo de enfermedad mental, por así decirlo. Pero no necesariamente, no es que todos seamos el equilibrio andando. Es que en realidad cuando hablamos de una salud mental materna, en realidad lo que hablamos de un estado de bienestar, de relativa equilibrio que pueden desenvolverse en sus diferentes roles, porque no tienes que elegir un rol especial. Eso es importante cuando hablamos de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental materna, y si hablamos de bienestar, también hablamos de sentirse bien en este proceso de maternidad y que empieza desde que estás en la gestación hasta que terminas, aunque dicen que nunca se termina de criar o nunca se termina de ser mamá. Una vez escuché hace mucho tiempo, ¿no? Cuando eres mamá no vuelves a dormir igual, sobre todo, sí, sobre todo en ciertas edades. Es verdad, porque las mamás tienen una alerta, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de bienestar emocional, también hablamos de todo ese proceso de sentirse bien durante la maternidad, desde que estuvo en la barriga hasta que nació y se está criando, y que esto no se ve como algo impuesto o lamentablemente es lo que me toca vivir, ¿no? Sino que realmente se siente tranquila. Otro punto de salud mental materna tiene que ver con la regulación emocional y tiene que ver específicamente con el gestionar nuestras emociones, ¿no? Y el gestionar nuestras emociones también quiere decir aceptarlas y validar que están ahí y que salen por algo y que tenemos derecho a sentirlas. Eso es importante. ¿Mm? Y otro que creo que no necesariamente es el último, pero creo que es uno muy importante, tiene que ver con sentirse suficiente. Eso quiere decir reconocer que se puede, que estamos bien en cada uno de los roles dentro de lo posible, sin altas exigencias, ya que evitan que uno siempre se sienta tranquilo con lo que está haciendo. Entonces, cuando hablamos de salud mental, tengan en cuenta que siempre tiene que ver con equilibrio, con bienestar. Va más por ahí en el tema de salud mental materna. Pero bueno, como les dije, a veces la maternidad se sublimiza, ¿no? Y es como, creo que desde que se está embarazada, siempre es eso de sublimizar, ay, que la dulce espera. Y uno se encuentra a veces con personas que nos dicen, oye, de dulce no tiene nada. No tiene, y eso no tiene nada que ver con el amor que se pueda sentir por el bebé, por el hijo. No tiene nada que ver. ¿Qué pasa si tenemos una condición médica que rechaza el nuevo cuerpo y de pronto se vomita durante 7 meses, 6 meses? ¿Es una dulce espera, como lo esté viendo? No necesariamente. Puede estar muy contenta por el embarazo y esperar que nazca y sentir amor desde que ya sabe que está ahí. Pero ¿es dulce? No, es dura, es muy dura. Y tienen derecho a decir, estoy agobiada, me siento mal. Como una vez conocí una persona que tenía un embarazo de mellizos, que nacieron casi a los 8 meses porque ya no podían pasar más tiempo y cada uno pesó 3,5 kilos. ¿Se imaginan la barriga que podría tener digamos, esta pobre mujer? Que me decía, no puedo caminar porque la barriga pesa tanto y me está agarrando un nervio que me duele mucho la pierna. Entonces, todas esas cosas son fuertes y solamente las mujeres que son madres lo pueden procesar o pueden entender realmente. Los que no, pues de lejos lo vemos, ¿no? Pero es fuerte. Y no se habla de eso. Y es importante que se hablen de las cosas que también son difíciles. Hay cosas que no se dicen, ¿no? Ser mamá a veces también es estar cansada todo el tiempo, porque tienes que trabajar en la oficina, trabajar en la tienda que has generado, en tu tienda virtual, en tus sesiones. Tienes que trabajar
en casa viendo todo, criar, etcétera. Entonces, no necesariamente ya este cansancio se va a mitigar solamente durmiendo. A veces no es así, ¿no? Puede haber un cansancio perenne cuando no se duerme bien, etcétera. A veces también hay culpa, ¿no? Porque a veces se piensa que no se está haciendo lo suficiente o porque un día perdí los papeles y grité como loca. Literal, lo he escuchado. Grité como una loca, esto y lo otro. Ya les digo, no necesariamente las personas pueden racionalizar y decir, no, sí, no voy a sentir culpa. No, a veces se siente. ¿Ya? Y eso es terrible. Es terrible. Es terrible porque no, ¿qué hacemos con la culpa? Tener remordimiento, latigarnos. Nada más. No nos ayuda además la culpa, ¿no? Otra de las cosas que no se dice es que podemos tener temor, angustias porque no llegamos a hacer todo. ¿Cómo puedo hacer todo esto? ¿No? Siempre tengo pendientes, o a veces en el trabajo, en la oficina, tengo un montón de post-its ahí puestos, ¿no? De los pendientes. Y otra de las cosas que a veces pasa, sobre todo con personas que son muy exigentes consigo misma, de siempre, que cuando son mamás son más exigentes todavía, ¿no? Y eso es duro, es muy duro porque en realidad no necesariamente vamos a estar satisfechas o satisfechos siempre, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que puede suceder, ¿no? Y he escuchado, porque estas cuando los pongo entre comillas suelen ser algo que he escuchado a alguien, ¿no? Siempre siento que debería estar en otro lugar. O sea, nunca me alcanza el tiempo. Estoy en el trabajo, pero pienso que quería estar con mis hijos, ¿no? Estoy en la casa, pero tengo que estar pendiente del trabajo. Entonces, eso es bastante complejo, sobre todo cuando se siente esta parte puntual, no, no debería de ser esto, debería entregar. Nunca seguimos poniéndonos muchas trabas en realidad si pensamos en eso. Estar entre dos mundos puede ser bastante complejo. Existe una doble carga y no es la carga ya que va a ser del trabajo en sí, ¿no? Sino es una carga mental invisible, como dice la lámina, que en nuestra sociedad todavía recae desproporcionadamente sobre las mamás, de verdad, todavía, ¿no? Por ejemplo, la organización del hogar recae muchísimo más sobre las madres todavía que antes, ¿no? Que, bueno, antes, ahora está mejor, pero todavía recae mucho más. Si recuerdan el video que vimos, le dice, ¿compraste tal cosa para la niña? Y él le dice, no, no me lo recordaste. Eso es muy común, ¿ya? Eso es muy común. Ahora, sé que también alguien me puede decir acá, ¿no? Porque también lo he escuchado, estás diciendo algo sexista porque yo soy el papá y yo siempre tengo que hacerle recordar todo a mi esposa, ¿no? No es con ánimo sexista, ¿ya? Es porque es más común y cotidiano, que es lo que se ve. También hay papás extremadamente responsables con la organización del hogar y etcétera, pero en su mayoría todavía recae mucho más sobre la mamá, ¿ya? Otra, la mamá siempre se está anticipando y también tiene una carga bien importante que tiene que ver con la responsabilidad emocional, porque gestionar el bienestar emocional de los hijos, ¿ya? Puede ser difícil. Podemos ser más duros con quien más queremos o con quien más cerca estaba o quien más incondicional lo vemos. No quiero decir que se quiere más a la mamá, a veces sentimos que las mamás son más incondicionales y por eso es que a veces podemos ser más duros. Es difícil, ¿no? Si hiciste esto, ¿por qué lo hiciste? Si no lo hiciste, porque tampoco no lo hiciste, ¿no? Entonces, la carga emocional es muy fuerte y eso se tiene que tener en cuenta ya en las empresas también y algunas empresas lo tienen muy en cuenta. Vamos a ver algunos casitos también. Ay, Dios mío, me estoy demorando mucho. Hay un impacto emocional que también tendríamos que tener en cuenta, que reconocerlo nos ayuda a estar alerta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos uno de estos que estamos por acá, ya que vamos a mencionar, debemos decir, ay, algo está pasando. Vamos a ver qué me está sucediendo. Y si esto lo vemos en las organizaciones, pues también tenemos que comenzar a levantar la bandera. Normalmente se toman encuestas de riesgos psicosociales. Por algo es, ¿no? En las empresas, porque a uno ve cuáles son los riesgos en los que están, vemos el estado mental de las personas, el bienestar y vemos qué se podría hacer. ¿Qué es lo que se puede encontrar, por ejemplo, cuando tienes mucha carga? Porque ese es el problema, la carga, la ansiedad. Empiezan a haber algunos síntomas de ansiedad. Y en la actualidad, después de la pandemia, y eso sí es una data que se puede encontrar muy fácilmente,
La ansiedad y la angustia ha estado mucho más fuerte. Inclusive, si nos vamos a la teoría específica, los ataques de pánico, que son ataques de angustia, suelen darse mayormente a partir de los 40, según la estadística. Sin embargo, durante la pandemia, sobre todo en el 2020, se incrementó de forma muy alta y en edades menores, mucho menores. Y desde ahí ha habido mucha más prevalencia. Entonces, por eso es que también a las organizaciones están tan alertas con estos temas. ¿Qué pasa si hay irritabilidad, no? También la irritabilidad puede ser muestra de algo específico. Las personas con depresión también son irritadas, se pueden irritar, ¿no? Y también pueden ser muy irritables cuando tienen demasiado agotamiento. El agotamiento es continuo. Y no estamos hablando de solamente el agotamiento físico, sino también el agotamiento mental, el agotamiento de tener tanta responsabilidad. Y un punto que no es el menos importante ni el más importante, pero sí hay que tenerlo en cuenta, es esa sensación de desborde, ¿no? Esto me supera. Y eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando se siente esto de que me estoy en desborde, la mayoría de las veces no se atan ni para atrás ni para adelante. Entonces, la idea es evitar esto, ¿no? Para que no haya realmente un estado tal que lleguemos al burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no? Un estrés que nos enferma. Creo que una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos viendo que nos agobia, que todo está, no es solamente que haya falta de tiempo, ¿ya? Sino que a veces nuestra atención está fragmentada. Y eso, claro, es una estrategia porque se supone que hay que estar en varias cosas, ¿no? Pero el que no estar ni en un lugar ni en otro de manera constante, eso puede generar agotamiento, porque no estamos prestando atención al 100% a todo, sino que estamos en N cosas. Señales de alerta. Hay que reconocer estas señales de alerta para poder realmente tomar acción o levantar nuestra banderita. Falta de descanso constante. Acuérdense que el dormir no repara como estemos, pero si no dormimos adecuadamente, no nos vamos a recuperar jamás. Otro de los puntos, llanto frecuente o irritabilidad, ¿no? Alguna que no podamos manejar algunas emociones. Eso también es un signo de que estamos ya entrando a un nivel de estrés que puede ser muy complejo. Desmotivación, ¿no? La pérdida de interés en N cosas. Y que también, ojo, y aquí es importante, y creo que ese punto sí no se ve tanto en las organizaciones en la actualidad, que tiene que ver mucho también con la depresión postparto que puedan tener las mujeres después de dar a luz, ¿no? Y a veces se confunde con desmotivación. Llegan al trabajo, no hay aparentemente motivación para nada y lo que se puede estar pasando es una depresión postparto. Otro de los puntos que tiene que ver también importante con este desgaste puede ser esta sensación de estar apagada, ¿no? Una desconexión emocional de uno, del entorno. A veces uno se disocia y eso tenemos que también estar alertas, muy, muy alertas. Entonces, sostener todo, que es lo que normalmente hacen las mamás, tiene un costo y puede tener un costo muy alto. El tener equilibrio es un desafío que a veces realmente no lo conseguimos fácilmente. Y por eso también en esto del equilibrio les decía que se mide en algunas organizaciones esto de los riesgos psicosociales para ver si hay un equilibrio entre vida personal, vida laboral, para saber de qué forma podrían apoyar. Hay algunos programas también que trabajan algunas empresas. Uno que se me viene a la mente que fue muy bonito, pero muy bonito, porque trabajaron con mentoras, ¿ya? En el estudio, el estudio Chicopan, el estudio de abogados que ahora es asociado a Baker McKenzie, hace unos años, supongo que debe continuar, pero estoy hablando antes de pandemia, sería pues en el 2018, 19 tal vez. Y sí, sé que hasta después ha continuado, ¿no? Pero no sé si hasta ahorita, pero tenían un programa precioso que se llamaba Contigo Mamá. ¿Qué es lo que hacía este programa? A las mamás que ya estaban en niveles altos, por así decirlo, jerárquicamente hablando, en todo nivel, pero que se habían mantenido, se les capacitó como mentoras para que puedan ayudar a todas las demás que comenzaban a tener familias, ¿no?
y me pareció lindo porque en realidad es una red de apoyo. Inclusive para las mamás tenían menos horas de trabajo, ¿ya? Que no interfería en su evaluación para seguir avanzando. Miren qué importante. Me pareció fabuloso, siempre lo recuerdo porque es un lindo programa que se llama Contigo Mamá. Y así hay varias organizaciones que lo están trabajando, porque el equilibrio es difícil, ¿ya? Y sobre todo, hay que reconocer que en determinado momento, sobre todo cuando son muy pequeños, sí se necesita más tiempo en la maternidad que en el trabajo, ¿no? Y a veces no se da. Conozco casos de personas que en menos de un mes de haber dado a luz regresan a trabajar. Por algo la ley dice 45 días antes, 45 días después. Algunos lo juntan, pero menos de 30 días es muy poco. Todavía ni siquiera hormonalmente estamos totalmente tranquilas, ¿no? Entonces, es difícil el tema del trabajo, sobre todo regresar, porque piensan a lo mejor ya no voy a ser considerada, mi puesto va a desaparecer o yo ya no voy a ser importante, etc., etc., ¿no? Entonces, es importante que pensemos que el equilibrio es difícil, pero no imposible, ¿ya? Y que hay organizaciones como las que les cuento que sí tienen programas muy interesantes que nos pueden ayudar. Otra de las cosas tenemos que ver que hay mitos, ¿no? Hay mensajes culturales. Saben que los mitos es algo que a veces no se puede, o sea, están así, no los cuestionamos, ¿no? Pero que pueden generar una presión muy fuerte, ¿no? Como por ejemplo, insisto, esto del multitasking, que es cierto, por un tema de las hormonas, sí podemos prestar atención a varias cosas al mismo tiempo, pero tal vez eso también hace un poco de daño, ¿no? Porque tú puedes con todo, ¿no? He escuchado muchas veces, eres mujer, puedes con todo. No se puede con todo, la sobrecarga enferma, ¿no? O si no el otro. Si te organizas, todo funciona. No todo es organización. Todo depende del volumen que tengamos de trabajo, el volumen de las responsabilidades. Y otro que es muy común, sobre todo en algunas personas de generaciones más grandes, que dicen, ¿no? Ser buena madre implica sacrificio total. No es eso. El sacrificio total no está bien. Acá hay otro ejemplo que quizás en algún momento se los he dado, pero que lo vengo viendo desde que estábamos cuando era interna en el CEPAL hace muchos años. Las mamás tienden a algo, a darle todo a los hijos y a veces no pensar en ellas mismas. No está bien, porque si no, si no pensamos en una misma también, le damos el mensaje a los chicos, mamá no necesita, mamá no, ni siquiera, es más, mi ejemplo de CEPAL cuando era interna, me acuerdo por un caso específico que pasó, ¿no? Solamente hay un bistec y se lo dan al niño o a la niña, pero no come mamá. Eso está mal, deben compartirlo, porque el mensaje es, mamá también tiene necesidades, mamá es un ser humano, tienes que compartir con mamá, así como mamá comparte contigo, ¿ya? Entonces, a veces todavía se piensa que ser mamá es sacrificio total y que tienes que anularte, autoanularte, y no. En lo que hagan como mamás, sus hijos harán también, ¿ya? Creo que es importante que tengamos en cuenta que no es hacerlo todo. Todo lo que tenemos no es simplemente, todo lo que tenemos que hacer no es simplemente que tenemos que hacerlo y punto. Es hacer lo posible, que quiere decir qué cosas yo realmente voy a tener que sean viables, que yo las pueda hacer. Hay algunas herramientas de autocuidado, ¿ya? Que sí las tenemos que tener. Entonces, por ejemplo, podemos tener micropausas en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Debemos de aprender a delegar sin culpa, pedir ayuda cuando la necesitamos, ayuda en casa también, o exigir responsabilidad en casa con otras personas. Después también ajustar nuestras expectativas, quizás están extremadamente altas o quizás nos estamos poniendo la soga al cuello. Y hay una herramienta que nos va a ayudar mucho que tiene que ver con nuestros espacios propios. Generar, no ser mamá de, hija de, hermana de, amiga, esposa, etcétera, novia, no, ser una misma, o sea, qué cosas me gustan a mí, pero también ser realista, ¿ya? Porque si nos vamos a decir, por ejemplo, ay, no sé, yo tengo que tener mi espacio, así que todos los viernes me voy a ir al spa. No necesariamente puede suceder algo así.
Si lo puedes hacer, bien por ti, pero si no, quizás no se puede. Quizás tenemos que enfocarnos más ya en otras cosas. Si quiero leer un libro en una hora que ya todos deberían estar dormidos o que deberían estar haciendo sus deberes o algo, poder decir, no estoy disponible, estoy en un momento para mí. Tratemos de utilizar estas herramientas, ¿no? De delegar, de hacer micropausas, de preservar nuestros espacios propios, etcétera, de forma realista, ¿ya? Porque si no lo hacemos realista, pues entonces nos vamos a ir equivocando, porque vamos a decir esto no sirve o otra vez estoy haciendo lo mismo, etcétera. Dense tiempo para hacer pausas y creo que una de las cosas más importantes que tiene que ver es la pausa consciente, ese de un minuto, que como vemos en la lámina es detente, ¿no? Si crees que en este momento es importante hacer esta pausa, detente. Para, pero detente también, para totalmente. Lo que estás haciendo, inhala profundamente, exhala, libera tensión, trata de que tu cuerpo se relaje y obsérvate de forma empática. Haz esto de vez en cuando. Obsérvate de forma empática y ve cómo te sientes y sé amable contigo misma. Valida también las emociones que puedas sentir. No nos pongamos una soga al cuello. Aprendamos a regularnos. ¿Y cómo nos regulamos emocionalmente para evitar tal vez que después terminamos reventando? En no reprimir lo que sentimos. A veces decimos, ¿por qué? No, nadie se tiene que dar cuenta. No, sí se tienen que dar cuenta a veces de cómo estamos. Hay que aprender a nombrar lo que se siente, ¿no? Aprender a decir que esta es la emoción que siento y está bien, ¿no? Está bien que lo sienta porque soy una persona. Validarme. Es lógico que me sienta así. Es totalmente entendible que me sienta así y tratar de bajar a veces la exigencia interna que puede ser mucho más fuerte de lo que la exigencia externa que puede haber. Las organizaciones tienen un rol específico, ya que pueden ayudar a la salud mental materna y tiene que ver ya con cuáles, de qué forma podrían realmente ellos como organización en realidad participar o tratar de seguir adelante. Así como puse este ejemplo de contigo mamá, ¿no? Ser flexibles, tratar de ver flexibilidad en horarios. Hay algunas organizaciones que tienen flexibilidad en el momento de entrada, en el momento de salida. Si hay, obviamente, atención al público, pues no se puede, pero en otras posiciones. Liderazgo empático, conocer a su gente, saber quiénes están pasando por una situación materna también que puede ser un poco más compleja, ¿no? Generar espacios donde uno pueda hablar, capacitar a su gente de lo que puede haber también, ¿no? Como digo, en los países escandinavos que nos llevan un poquito de ventaja, hay uno específico en Noruega que estuve viendo la vez pasada en noticias, ¿no? En cosas así que salen, que estaban capacitando en las organizaciones a todos sobre la menopausia, hombres y mujeres sobre la menopausia, porque también hay cambios que pueden suceder, ¿no? Y todos tienen que estar, y tienen que tener el conocimiento y saber que eso es totalmente cotidiano, que hay cosas que van a pasar. Qué importante, ¿no? Sería que todas las organizaciones tengan como norma, así como hay seguridad y salud en el trabajo, también tener temas de maternidad, ¿no? Y cómo ayudar a mamás. Y otra de las cosas es tratar de normalizar, con ciertas ayudas, por supuesto, en el momento que se ha dado a luz, etcétera, ¿no? O que tienen que ser para hombres también, porque lo ideal sería que el papá también pueda quedarse, o que cuando hay uno de los niños se enferma, no solamente tengan que pueda salir la mamá o le demos flexibilidad a la mamá, sino también al papá, etcétera. La idea es que pensemos que la maternidad no es un obstáculo. Al contrario, apoyar la maternidad, como dice acá, no es un beneficio, es una necesidad. ¿Ya? Y creo que es algo que así, que las organizaciones tienen que seguir avanzando y seguir apoyando. Ser mamá y trabajar, o sea, ser profesional no debería de ser lucha, ¿ya? Sí es posible el equilibrio. Quizás no perfecto, pero sí es posible el equilibrio. Y de acuerdo a la estadística, las mujeres que son mamás no bajan su desempeño. Así que tengamos en cuenta que la exigencia puede ser muy, muy, muy larga.
Finalmente quiero quedar con esta frase que dice, cuidarte no te aleja de tus hijos, te acerca a una mejor versión de ti para ellos.